Primera de Juan, capítulo 3, verso 3, amén. Primera carta de Juan, no es el Evangelio, es la carta que está ya más al final en la Biblia. Es la primera carta de Juan, en el capítulo 3, verso 3. Dice así, todos juntos: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Gloria al Señor. Padre Celestial, gracias. Incline ahí su rostro un segundo. Respire profundo, tal vez ya se fueron los niños, ya las maestras están con ellos. Ya si usted alcanzó a desayunar harto, poquito, no importa. Si tiene cosas que hacer en la tarde, ya ahorita por un tiempo, por unos minutos, vamos a dejar todo eso a un lado y vamos a decir: Señor, ayúdame a poner, Señor, el 100% de mi atención en tu palabra. Ayúdame a disponer mi corazón a ti, Señor. Ayúdame a disponer mi vida a la razón y el motivo por la cual vine a este lugar. No vinimos para ser vistos por el pastor, no vinimos para ser vistos por nosotros mismos o entre nosotros como hermanos. Vinimos porque tenemos una cita con la palabra de Dios, una cita con una predicación, con un sermón o con una enseñanza que Dios ha preparado para que nosotros conozcamos más de Él. Señor, hoy te colocamos este día, este momento. Te pedimos que toda distracción, toda preocupación, toda carga, todo desánimo, todo aquello, Señor, que pueda interponerse entre tu palabra y nuestras vidas, Señor, que seas tú quien disipe, quien quite todo esto de nosotros y nos ayudes, Padre Santo, a disponer nuestra mente y nuestro corazón y nuestro espíritu y nuestra alma y todo nuestro ser a la predicación que tú tienes, a la palabra que tú tienes hoy para nosotros, Señor. Y yo una vez más pongo mi vida, pongo lo que soy delante de ti, para que tú nos dirijas, para que tú nos llenes de tu presencia. Señor, que esta palabra, Señor, que es enviada hoy, transforme, edifique, Señor, y dé fruto en cada uno de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. ¿Amén? ¿Está de acuerdo conmigo? Amén. En este año ya, mis hermanos, llevamos 4 mensajes que se los voy a mencionar solamente a modo de repaso. Si usted tiene el boletín, usted ahí los puede mirar. El primer mensaje se llamaba Él es, luego se llamaba Miremos, luego Todos Juntos, y hace 8 días vimos Esta Esperanza, que tiene mucho que ver con el versículo base. Y hoy finalizamos esta serie con un mensaje titulado que es muy similar en toda esta línea de pensamiento, pero se llama Él es puro. Él es puro, mis hermanos. ¿Cómo se llama? Él es puro. Bueno, ya creo que tengo su atención. Amén. Gloria al Señor. Entonces en Primera de Juan capítulo 3 verso 3 dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. O sea que el tema central de hoy del mensaje es esta palabra pureza, puro, que dice que se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Y yo sé que ustedes son muy inteligentes, a todos nos fue muy bien en la escuela ya cuando éramos niños, cuando éramos adolescentes. Yo sé que solo A, solo 10. Yo sé que aquí ninguno tuvo problema, ¿verdad? Todos nos fue muy bien. Pero vamos a tratar de hacer un repaso un poquito así tipo escuela. ¿Qué significa la palabra puro, pura? La palabra puro en primer lugar es un adjetivo que también en determinados momentos se puede usar como sustantivo. Si usted dice: ¿y eso con qué se come, pastor? Pues repase, toca que vaya a su casa, que era un sustantivo, que era un adjetivo. Pero por el momento le digo que un puro como adjetivo es una característica, una calificación que se le da a algo o a alguien. Y entonces puro tiene un significado en el diccionario normal, regular, que nos da una indicación de qué significa esta palabra. La palabra puro, se lo voy a leer como está en el diccionario, mis hermanos, que tiene dos definiciones en la mayoría de diccionarios. La palabra puro dice que no tiene mezcla de otra cosa. Apréndase eso que le estoy diciendo, por lo menos hoy salga diciendo: ya sé cuál es el significado de puro. La palabra puro significa que no tiene mezcla de otra cosa o conserva su naturaleza original. Que no tiene mezcla de otra cosa o conserva su naturaleza original. Ese es un significado. El otro significado es similar. Dice que no tiene mezcla de sustancias sucias, contaminantes o elementos extraños perjudiciales.
Cuando algo es puro, quiere decir que no tiene una mezcla, no tiene algo que le contamina, no tiene sustancias o elementos que pueden ser perjudiciales. Un ejemplo, por ejemplo, valga la redundancia, es respirar aire puro. Es algo que a veces decimos, ay, aquí sí se respira aire puro. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso cuando usted lo dice? Que usted está sintiendo que el aire que está respirando no está contaminado, ¿verdad? Y otra cosa que se utiliza mucho es hablar del oro puro. Cuando usted habla de, uy, me compré una cadena de oro puro, quiere decir que era oro de verdad, de calidad, no estaba mezclado, no tenía otros metales, no tenía basura, no tenía mugre, lo habían purificado, lo habían pasado por el proceso de dejar ese metal, ese mineral, ese oro, libre de toda impureza. Entonces ya vamos entendiendo por qué el significado de puro es eso, ¿no? Que no tiene mezcla, que no tiene agentes contaminantes, que no tiene sustancias o elementos extraños. Y hay unos sinónimos de esta palabra. Los sinónimos son palabras que son similares a puro. Uno de esos es honesto, inmaculado, inocente, limpio, natural, sencillo, simple o virtuoso. Son sinónimos a esta palabra puro. ¿Ya estamos bien hasta ahí? ¿Podemos sacar una hoja? Para el examen, ¿no? El quiz ahí ya de una vez. La palabra puro, entonces, mis hermanos, nos está hablando acerca de que no hay una mezcla, no hay una contaminación en ese elemento. Éxodo, no lo vaya a buscar, tranquilo porque no le voy a dar cita. En el libro de Éxodo, a partir del capítulo 25, mis hermanos, solo se lo voy a leer, no tienen que buscarlo porque el mensaje no está ahí. Solamente quiero que usted escuche esto, que dice que en Éxodo 25 dice, y la cubrirás de oro puro por dentro y por fuera, y harás sobre ella una cornisa de oro puro alrededor. Está hablando de cómo debía ser cubierta el arca del pacto en el templo, los elementos. Y a partir de Éxodo 25, a lo largo de Éxodo, usted va a encontrar toda una serie de características de los elementos que habían dentro del templo, dentro del tabernáculo, y cómo debían ser decorados. Y va a encontrar más de 20 o 30 veces la palabra puro, por lo menos en nuestra Biblia, en nuestro español. Y ahí va a encontrar usted eso. Y lo mismo va a pasar en Primera y en Segunda de Crónicas, donde ya se le está dando a Salomón cómo eran las características del templo que él iba a construir, que era diferente al tabernáculo. No importa si se sabe o no se sabe la historia, si conoce mucho o pocos detalles, sepa solamente que en los tiempos bíblicos antiguos, en tiempos de Moisés se iban a construir un tabernáculo, y en tiempos de Salomón iban a construir un templo, y habían elementos que iban a estar dentro de sus lugares y que tenían que tener unas características, y se menciona mucho la palabra puro. Y una de las características que más tenía esos templos era oro, mis hermanos. Oro puro. Pero también habían otros elementos: aceite, incienso y otros aceites, perfumes, que también tenían que ser puros. Entonces, cuando usted mira Éxodo 25, si le queda la curiosidad, lo hace en su casa. En Éxodo 25 en adelante y en Primera y Segunda de Crónicas, usted va a encontrar cómo todas esas características decía, y oro puro, y incienso puro, y aceite puro, y perfume puro, y estaban caracterizando ese lugar como algo que no podía tener contaminantes, que tenía que estar totalmente puro, ¿verdad? Esa es la palabra de Dios. Ahora sí, vayamos a Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14. Verso 3. Todos tenemos Biblia, jóvenes, adultos. Hágase una Biblia, cómprese una Biblia. Usted dice, pastor, ¿pero dónde? No hay librerías. Hable conmigo y la buscamos por internet, que le llegue a su casa. La busca del tamaño de la letra que usted quiera, del color que usted quiera. Y hágase a su Biblia. Tenga una Biblia física. Yo sé que la podemos descargar en el celular y en las tablets y en muchos, pero tenga una Biblia física. Es importante que la tenga. Esa no se le acaba la pila, no se le descarga, no le entran a mensajes adicionales. Esa la va a tener usted ahí lista para que la lea. Amén. Marcos capítulo 14, verso 3. Este mismo pasaje también está en Mateo y en Juan, pero lo vamos a leer de Marcos. Marcos 14, verso 3 dice, pero estando él en Betania,
en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Ahí estamos hablando de que Jesús estaba físicamente en medio de nosotros. Y una mujer llegó a él y rompió un frasco de alabastro, dice, de un perfume puro, de gran valor, de mucho precio, y lo derramó sobre su cabeza. Cuando leemos este mismo pasaje en Juan, vemos que no solamente lo derramó sobre su cabeza, sino hasta sus pies, y aún con sus cabellos enjuagó sus pies. Es impresionante. Algunos dicen que fueron dos escenarios diferentes, otros dicen que eran el mismo escenario. No importa, lo que importa es que el Señor Jesucristo fue así como el templo y como el tabernáculo, que eran decorados y con elementos puros. El Señor también fue revestido, adorado con lo más puro que pudo encontrar esta mujer. Y entonces vemos que el Señor ahí, al igual que en Éxodo y en Crónicas, refiriéndose al templo, aquí Jesús es el templo que iba a ser derribado y levantado nuevamente. Ahí que Jesús tipifica ese mismo templo que necesitaba pureza en sus elementos, en su adorno. Él estaba siendo ungido con pureza en el sentido físico, no espiritual, porque ya era puro, pero físicamente no estaban derramando un aceite, un perfume puro sobre él. Ahora Jesús representa el templo en ese momento, pero ahora, mis hermanos, nosotros somos el cuerpo de Cristo. Somos la iglesia del único Dios puro. Y escúchame esto, y nosotros tenemos que un cuerpo físico, este cuerpo, que es que templo del Espíritu Santo. Ahora usted y yo tenemos este cuerpo físico. Esta vida, este ser que es usted hoy en día, tiene la capacidad espiritual de decir: mi cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces vamos a mirar un poquito más de esto al respecto. Salmos capítulo 24. ¿Está conmigo? Bueno, Salmos capítulo 24, vamos a leer solo 6 versículos. Espero que tenga todos estos elementos que ya hemos ido mencionando, tanto el significado del diccionario, lo que acabamos de mirar acerca del templo, acerca de Éxodo, de Crónicas, y lo que acaba de pasar con Jesús en Marcos. Y vamos a unir todos esos elementos para saber por qué es importante saber que Él es puro y cuál es nuestra responsabilidad ante Dios con ese significado. Salmos capítulo 24, versículos del 1 al 6 únicamente. Dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. O sea, de Dios es todo. Porque Él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Y entonces hay una pregunta que ya lo hemos leído en otros mensajes, que es el versículo 3, que dice: ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién entrará en su lugar santo? Es una pregunta retórica, mis hermanos, porque realmente santo y puro y justo solamente Jesús. Pero el Señor está a través del salmista de una manera profética hablando de Jesús, pero también lanzando un interrogante para la humanidad, donde nosotros nos tenemos que preguntar: bueno, ¿quién subirá? ¿Quién estará a la altura, a la presencia del Señor? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y la respuesta nos la da el mismo Salmo. Versículo 4 dice: ¿quién? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaño, él recibirá bendición de Jehová. ¡Wow! Tremendo eso, mis hermanos. Muy bonito, muy lindo de leer, muy hermoso, pero entonces decimos: uy, ¿y yo qué? Porque de pronto ya hemos elevado a nuestra alma a cosas vanas. De pronto ya hemos hablado con engaño, de pronto ya hemos hecho cosas que pareciera que como que no cumplimos con las características, y decimos: entonces solo Jesús. Sin embargo, dice que Él bendice a aquel que tiene ese deseo, ese anhelo, porque dice el versículo 6: tal es la generación de los que le buscan. O sea que, aunque el salmista está describiendo una característica que en sí mismo solamente tiene Jesús, lo está llevando a una generación, a un grupo de personas que también pueden hacer lo mismo.
Porque dice, tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Ahora, la humanidad, mis hermanos, los seres humanos, ven con incredulidad o vemos con incredulidad que el mismo ser humano pueda ser puro ante Dios. Y eso trae frustración. Y la verdad es que sí, mis hermanos, sin Dios es imposible. Sin Dios es imposible que nosotros como seres humanos podamos presentarnos puros ante Él. Sin Dios no podemos en nuestras fuerzas decir yo sí soy bueno, yo sí voy a hacer las cosas bien. En nuestras fuerzas siempre quedamos imposibilitados porque habrá algún área de nuestras vidas que nos descalifica. Habrá algún momento de nuestra historia que nos descalifica. Habrá algún pensamiento de nuestra mente que nos descalifica. Entonces sin Dios efectivamente es imposible. Por eso que el único que puede cumplir con esa expectativa que es Jesús, es al único al que le podemos decir cómo le hacemos. ¿Sí me hago entender? ¿O estoy hablando en chino? Porque no puedo decir que en inglés porque me entenderían algunos. Entonces ahí es donde tenemos que mirar que solo a través de Cristo Jesús es posible ser parte de esa generación que busca el rostro de Dios y que se puede levantar como una generación con un corazón puro. Y por eso es que nos congregamos, por eso es que buscamos del Señor, por eso es que insistimos, por eso es que a pesar de que cometemos errores y fallamos y somos infieles y decimos, Señor, ¿qué haremos? Y lo mismo dijo Pablo, ¿qué haré? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pero Señor, te seguiré buscando, te seguiré siguiendo, seguiré haciendo tu voluntad. Y entonces dice el Señor, tal es la generación de los que me buscan. Esa generación que anhela, que busca tu rostro. Y entonces todo aquel que ha sido salvado, todo aquel que por la gracia salvadora de Cristo ha sido rescatado del pecado, entonces ahora tiene la oportunidad de ser parte de la generación que busca el rostro del Señor y que puede tener y alcanzar a cumplir la respuesta de quién subirá, quién entrará a ese lugar santo. Pero el ser humano natural, sin Dios, lo ve imposible. Y como lo ve imposible, entonces es más fácil desconocer o negar la existencia de Dios. Y mire lo que dice Tito, capítulo 1, verso 15. Quiero que lo busquen, hermano. Yo le doy tiempo. Tenemos hasta las 5 o 6 de la tarde, así que no se preocupe. Yo le doy tiempo. Búsquelo. Tito, capítulo 1, verso 15. Amén. Y Tito 1:15 dice, todas las cosas son puras para los puros. O sea, para los que hemos sido salvados por la gracia de Cristo Jesús, vemos posibilidad. Vemos la capacidad de ser puros. Si yo no lo fui hace unos años porque estaba descarriado, estaba en el mundo, estaba en el pecado, pero Cristo me rescató y ahora por su pureza que me ha salvado, ahora yo veo las posibilidades de ser puro. Y eso es lo que nos dice Tito. Dice, todas las cosas son puras para los puros. Podemos ver pureza aún en las cosas más insignificantes de la vida. Porque la verdadera pureza de Cristo, escúchame lo que le estoy diciendo porque no estamos leyendo Tito en todo su contexto. Las verdaderas cosas de la vida que a veces consideramos insignificantes pueden guardar pureza cuando las hacemos sencillamente sabiendo que Dios nos ve. Una tarde en el sofá, en su casa, tal vez no haciendo nada, puede ser puro si usted durante ese tiempo le da la gloria al Señor, dice, gracias Dios por darme esta oportunidad de sentarme en mi sofá, de ver la televisión, cosas que no me dañan, que no me contaminan. Gracias porque puedo ver a mis hijos jugando, puedo ver a mi familia. Y ese instante a veces tan trivial, tan insignificante, tan pasajero, tan cotidiano, se puede volver un momento puro. Porque usted está diciendo, Señor, reconozco que este momento que estoy disfrutando, que estoy descansando, solo lo puedo volver puro porque tú me hiciste puro. Y entonces dice que todas las cosas son puras para los puros.
Para los puros no vamos a estar mirando las cosas y juzgándolas según nuestra opinión, sino las vamos a juzgar según la palabra del Señor. Quiere decir que cuando hay una verdadera entrega, un verdadero compromiso, una verdadera limpieza de Cristo en nuestras vidas, escúchame lo que le voy a decir, nos aleja de los legalismos, nos aleja de una vida religiosa, donde queremos nosotros condicionar qué es agradable y qué no es agradable delante de Dios, y más bien decimos: Señor, yo te quiero conocer a ti, porque solo tú sabes lo que realmente es puro y lo que no. Y en esa búsqueda personal es donde encontramos que cada vez nos podemos parecer más a Él. Pero ¿qué dice la segunda parte de este versículo? Mas para los corrompidos, no lo digo yo, ahí está la palabra. Mas para los corrompidos e incrédulos, o sea, los que no han creído, nada les es puro. Para la persona que no ha creído en Cristo Jesús, ve imposibilitada su capacidad de ser puro y bueno. Y como él lo ve imposibilitado para él mismo, cree que nadie más lo puede hacer. El que está esclavo en la borrachera, o el que está esclavo en el vicio, o en el pecado, o en lo que sea, o en la mentira, o en el rencor, o en el odio, o en lo que sea, va a decir que nadie lo puede lograr porque él no lo ha podido ver en sí mismo. Y por eso es que a veces dicen: esos ustedes que están yendo a la iglesia, ¿qué van a poder? Son hipócritas, no sé qué. Claro, tenemos errores, fallamos, pero estamos buscando, somos la generación que busca el rostro del Señor. Pero el incrédulo, el corrompido, dice que eso no se puede. Pero no es lo que dice la palabra del Señor. Entonces ahí dice que para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están ¿qué? Corrompidos. Si Cristo no nos limpia, mis hermanos, seguiremos con una conciencia y una mente ¿qué? Corrompida. Pero si Cristo es el que nos limpia, el que nos purifica, entonces vamos a poder ver pureza en nuestras acciones. Vamos a poder ver pureza en lo que Dios hace en nuestro diario vivir. Vamos a ver pureza en el reunirnos en este lugar. Vamos a ver pureza en nuestros hijos, vamos a ver esperanza, porque esa pureza, esa búsqueda de pureza es la esperanza de saber que no es en vano nuestra fe. Voy a volverlo a decir. Esa esperanza nos dice que no es en vano nuestra fe. Quiere decir que para el puro todo es posible. Estoy uniendo aquí dos versículos. ¿Sí se dio cuenta? No se dio cuenta. Porque para el que cree todo es posible. Pero para el que cree en un Dios puro, entonces para el puro todo es posible, en el sentido de que podemos ser de esa generación de puros que buscarán su rostro y cumplirán la respuesta a ese salmo. Mateo 21 y Marcos 11 y Lucas 19 y Juan 2, no lo busqué porque no lo vamos a leer tampoco. Solo se los digo porque hay algunos que toman apuntes y buscan en la casa. Otros quieren asegurarse que el pastor no dijo mentiras. Entonces, pues apúntalo para que compruebe que yo no le estoy diciendo mentiras. En Mateo 21, en Marcos 11, en Lucas 19 y en Juan 2, hay una historia que si quisiéramos mirar, por ejemplo, Mateo 21, en la Reina Valera del 60 aparece ahí purificación del templo. Y entonces cuando usted lee eso dice purificación del templo. Ay, o sea que eso era un momento espiritual, pastor. ¿Y qué pasó ese día? ¿Cayeron ángeles? ¿Llovió escarcha dorada del cielo? Pastor, ¿qué fue lo que pasó en esa historia de Marcos, de Mateo, de Juan, de Lucas, para que el templo se purificara? Fue que descendió algo especial, todos cayeron y se derramó ese lugar en esencia espiritual y todos lloraron y temblaron. ¿Saben cuál fue la purificación del templo? Que Jesús quitó las mesas de los cambistas, bien enojado. Y tiró esas mesas y desenmascaró ese poco de corruptos que estaban vendiendo y haciendo negocio en las puertas del templo y contaminando el templo de Dios que había sido levantado con oro puro. Afuera estaban volviéndolo guarida de ladrones, dijo el Señor Jesucristo. O sea que no siempre la purificación es un momento sensitivo y sensorial donde yo siento que ya fui puro, sino que tenemos que pararnos enérgicamente en contra del pecado y quitar lo que contamina.
así no sienta tanta espiritualidad, así no le tiemble nada, así no le dé calores ni escalofríos. Ese momento de purificación del templo fue un momento de valentía del Señor Jesucristo, de pararse con autoridad y decir: vamos a quitar lo que contamina este templo, vamos a quitar toda esa corrupción, vamos a quitar todo eso que ha dañado y que ha lastimado la imagen del templo, que en Éxodo y en Crónicas se levantó con elementos de lo más puro. Entonces ahí es cuando nosotros también tenemos que decir: ¿y mi cuerpo qué es? ¿Qué? ¿Y cómo se va a purificar su templo? ¿Que le tiemble todo? ¿Que sienta un fueguito que lo mueve? ¿O que usted se pare y diga: vamos a quitar la contaminación que hay en mi vida? Vamos a levantarnos en autoridad, Señor. En tu nombre santo, no más con esta mentira. En tu nombre santo, no más con este vicio. En tu nombre santo, no más con esto, Señor, porque en ti todo es posible, porque tú eres puro y yo te busco y soy de la generación que te busca, Señor. Y entonces en la autoridad y en la pureza de Cristo usted se levanta y dice: no más. No más con esto. No más con este resentimiento que no puedo perdonar a mi abuelo desde hace 20 años y eso me está ¿qué? Contaminando. Eso tiene mi corazón contaminado. ¿Y cuál era la definición de puro en el diccionario? Que no tiene mezcla, que no hay elementos que contaminan. Entonces ahí es cuando ya nos levantamos como el Señor Jesucristo a purificar el templo. ¿Cuál? Aquí ya un grupo de hermanos hicieron hacer, gloria al Señor. Su vida, su cuerpo, su mente, su corazón. Ese es el que hay que limpiar. Ese es el que hay que purificar. A este hay que hacerle aseo y mantenimiento, pero el que hay que purificar es su cuerpo, su vida. Una cosa es edificar estas fachadas, estas cosas, levantarlos, el aseo, que no se nos caiga encima. Pero el purificar el templo es su vida, es su cuerpo. La iglesia se purifica cuando nosotros nos levantamos y decimos: Señor, cortamos radicalmente con todo lo que contamina. Cortamos radicalmente con esa mentira, con ese enojo, con esa ira, con esos celos, con esa rabia. Bueno, usted sabe más que yo cuál es el que hay que echar. Entonces usted se para y le dice: Señor, gracias. Gracias porque eres tú el que me está trayendo a un arrepentimiento sincero, a un cambio sincero. Porque a veces esperamos que algo extraordinario ocurra en nosotros y que el pastor venga y nos ponga la mano, y a veces con gusto quisiera ponerse. Pero no es así. Requiere es que usted busque verdaderamente el rostro de Dios y que haga parte de la generación de los que le buscan, para que su pureza nos dé la fuerza, la capacidad de tomar decisiones, acciones correctivas a lo que contamina. ¿Cómo se purifica el oro? Hay que agarrar ese metal y pasarlo por fuego hasta que salga todo lo que contamina. Y ahí sí pueden hacer esos dijes, esos aretes, esas cadenas, esos relojes, porque ya ese oro ha sido ¿qué? Purificado. Entonces, al igual que el templo físico, mis hermanos, nuestra vida debe ser purificada. Es decir, quitar lo que está contaminando nuestra relación con Cristo. ¿Qué está contaminando tu relación con Cristo? No me conteste a mí, contésteselo a usted mismo. ¿Qué está contaminando tu relación con Cristo? No, pastor, no es la mentira, no es el odio, no es el resentimiento. Bueno, entonces investigue bien. Examínese bien. Mire a ver qué es lo que está contaminando su relación con Cristo y purifíquese. Purifique su templo. Muchos han usado estos versículos de que el cuerpo es templo del Espíritu Santo solamente para ponerse trajes costosos, joyas costosas, para decir que este templo es cuerpo del Espíritu Santo, por eso lo voy a meter al gimnasio 3 años. No puedo ir a la iglesia, pastor, porque voy al gimnasio, porque este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero resulta que el contexto de ese versículo es que no fornique, o sea, que no peque con ese cuerpo. Así tengamos llantitas, gorditos como estoy yo, pero que el cuerpo no sea un instrumento de pecado.
Entonces lo que tenemos es que descontaminar nuestra vida de todo aquello que es pecado, que daña, que lastima, que nos aleja de una relación con Dios. ¿Por qué? Por el título del mensaje de hoy. ¿Cuál es? Porque Él es puro. Porque Él es puro. Tenemos que hacerlo porque Él es puro. Y entonces podemos ir y mirar cómo vamos a iniciar ese proceso de descontaminar nuestra vida, de quitar la impureza, de quitar lo que lastima, lo que está mezclando nuestra relación. Filipenses 4:8, mis hermanos. Filipenses 4:8 dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, oiga la lista, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, y si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto ¿qué? Pensar. Una de las formas de que podemos empezar a purificar nuestra vida, mis hermanos, y seguir purificándola, porque esto va a seguir hasta que Dios nos llame ante su presencia. No es que usted me diga, pastor, ¿quién me llegue alguno en marzo? Pastor, ya estoy 100% puro. Yo le digo, bienvenido, predique usted, hermano, porque yo todavía no. Pero sí, en esa búsqueda personal de buscar esa santidad, esa pureza espiritual, hay que empezar por algo muy simple y sencillo: nuestros pensamientos. ¿En qué ocupamos nuestra mente, mis hermanos? Porque de pronto ya hay muchas cosas que visiblemente no están ahí. Ya dejamos esto, ya dejamos esto, ya dejamos lo otro. Pero ¿cómo está tu mente? Llena a veces de celos, de envidia, de pensamientos impuros, de pensamientos a veces maliciosos, de competencias malsanas, pensamientos de, ay, mire ya cómo se vino, mire ya cómo compró, mire ya lo que hizo, espera y verá. Y eso no se nota, eso no se ve. Pero el Señor dice: todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo es digno de alabanza, ¿en esto qué? Pensar. Entonces, una de las formas prácticas, mis hermanos, porque a mí me gusta predicar tratando de darle algún elemento práctico a su vida, es empecemos a revisar nuestros pensamientos. Empecemos a revisar cuando usted no tiene nada que hacer, cuando usted no está ocupado, cuando usted no está allá activo en su trabajo, cuando usted ya no está en tanta actividad que a veces, ¿en qué piensa? Cuando se sienta de pronto en ese sofá que mencioné hace un rato, ¿cuáles son sus pensamientos? Cuando ya no está ocupado, cuando se acabó la actividad, ¿dónde está su mente? ¿Dónde están sus pensamientos? Y ahí ya podemos revisar cómo está nuestra vida. Haga el ejercicio para usted mismo, para usted solito, para usted solita. Y entonces, mis hermanos, si empezamos por nuestros pensamientos, esos pensamientos son los que dan origen a veces a nuestras palabras, a nuestras conversaciones. Porque esos pensamientos no es que estén aquí solamente en el cerebro. Esos pensamientos reflejan lo que hay en su corazón. Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca. De esa capacidad que usted y yo tenemos de tener pensamientos, esos pensamientos reflejan lo que hay en su corazón. Y de ese reflejo de sus pensamientos va a abrir su boca y de eso va a salir. Entonces tenemos que empezar a revisar. Y de esas palabras que van saliendo y van reflejando lo que hay en nuestra mente, vienen nuestras acciones. El que iba a robar un banco no fue de primerazo y se ocurrió y se metió al banco y lo robó. No. Primero que lo pensó. Y después de que lo pensó y lo calculó y lo meditó y lo rumió y lo hizo y lo hizo y lo hizo, abrió su boca para buscar compinches, para buscar cómplices.
para buscar otros que tuvieran ese mismo nivel de pensamiento. Y después de que ya lo hablaron, entonces lo llevaron a cabo. Si lo robaron o los agarraron, ya, ahí ya es otro tema. Pero de nuestros pensamientos vienen nuestras palabras, y de nuestras palabras es un reflejo de nuestras acciones. Queremos ser prácticos, empecemos por nuestros pensamientos. Y cuando usted sienta que está pensando y que su cabeza se le está yendo para donde no es, póngase a leer la Biblia, póngase a orar. Diga: Señor, este es el momento en que necesito santificar mis pensamientos. Porque a veces no son solamente pensamientos de esa índole. Pueden ser pensamientos que nos deprimen, pensamientos que nos llevan a sentirnos inferiores, a sentirnos acomplejados, a desconocer que Dios nos ha salvado, que Dios nos ha rescatado de una vida también de complejos, de una vida también de vivir solamente sintiéndonos que no valemos nada. Porque no, si valemos, mi hermano, costamos la sangre de Cristo en esa cruz. Entonces Dios no quiere que usted ni piense más ni menos de lo que usted es. Eso dice Romanos 12:3, tarea para la casa. Pero entonces, mis hermanos, aquí vamos a vernos reflejados en que Dios nos está diciendo: purifique su templo, empiece a quitar lo que contamina, empiece por su mente, por sus pensamientos. Y vaya trabajando en todo lo que de ahí se desata. Vamos a ir a los Salmos, capítulo 19, el que leímos al principio. Porque eso no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, amén. ¿Sí está conmigo? ¿Está aburrido? ¿Qué está aburrido? Eso no lo podemos hacer en nuestras fuerzas. Salmos capítulo 19, que fue el salmo que leímos al inicio. Del versículo 1 al 6 nos muestra la pureza y el poder y el señorío de Dios. Dice: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Y ahí ya nos va dando una luz de hacia dónde vamos. En ellos puso tabernáculo para el sol, y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que esconda su calor. Imagínense, está describiendo que con las palabras del Señor y la palabra de Dios es la que hace que el sol tenga un sentido, tenga un propósito, tenga una utilidad. Y entonces de ahí se da un salto el salmista para hacernos ver que de la palabra de Dios, que hace que el sol sea sol y que se ubique donde se ubique y que dé calor y que salga de un lado y se esconda en el otro a nuestra mirada, entonces dice: la ley de Jehová es ¿qué? Perfecta. La ley, la palabra de Dios es tan perfecta que es la que mantiene allá el sol quieto. ¿Dónde se sostiene el sol? ¿De una cuerdita como en lo que ponemos a veces en el cuarto para los niños? No. La sostiene el poder de la palabra de Dios. Y entonces dice: la ley de Jehová es perfecta, que convierte ¿qué? El alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo, mis hermanos. Por eso usted no puede pensar que usted no va a poder llegar a ser puro, o vivir una vida en santidad, o vivir una vida, hoy utilizo la palabra puro, pero utilizamos otras, o vivir una vida realmente reflejando el amor, la identidad con Cristo Jesús. Porque si usted se somete a la palabra de Dios, en esa palabra está el poder para que usted se sostenga en esa búsqueda de la santidad. Así como el sol se sostiene de un extremo a otro de nuestra mirada, de la misma manera su vida y mi vida se podrá sostener en la palabra de Dios para hacer y cumplir el propósito de Dios. Entonces dice ahí que los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran al corazón, hacen sabio al sencillo. No necesitamos haber sido sabios antes de conocer a Cristo, al contrario, éramos muy necios. Ahora lo que necesitamos saber es que en Él podemos ser sabios, aunque usted diga: pastor, pero es que yo no acabé la escuela. Pastor, pero es que yo no era muy bueno en la escuela. Todo eso que usted dijo ahorita de adjetivos, sustantivos, adverbios, yo eso nunca pude con eso. Pero es que eso no es la sabiduría. Eso es conocimiento terrenal, natural, que es útil, que es bueno saberlo, porque para eso mandamos a nuestros jóvenes a la escuela.
Pero la sabiduría de Dios es la que nos permite vivir conforme a su palabra, vivir agradando a Dios. Y entonces dice el mandamiento de Jehová, los mandamientos de Jehová son rectos, que no solamente nos hacen sabios, sino que nos alegran nuestro corazón. El precepto es otra forma de llamar a la palabra de Dios. El precepto de Jehová es ¿qué? Puro. O sea que aquí ya vamos uniendo. ¿Ya han venido uniendo los cables o no? Él es puro y la única conexión que tenemos con Él es su palabra. Y esta conexión divina, mis hermanos, es pura. Y en esta conexión divina, mis hermanos, lo digo con estas palabras porque dije que estamos uniendo los cables. En esta conexión divina, mis hermanos, de la palabra, entendemos que la palabra de Dios es pura, que alumbra los ojos, que nos da la capacidad de ver aún a nuestro propio interior, para poder ver y discernir si nuestros pensamientos son puros o no lo son. Pero no lo podemos hacer en nuestras fuerzas, tenemos que ir a la palabra del Señor. Por eso también nos congregamos, para que la palabra del Señor nos alumbre los ojos. Y entonces dice que el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, es ¿qué? Limpio, que permanece para siempre, y los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Entonces en Él podemos encontrar pureza, si nos sometemos, si buscamos en su palabra cómo ser puros, porque Él es puro. Porque sus juicios y su verdad y todo lo que Él es limpio, es recto, es íntegro, Él es puro. Y el versículo 10 dice, deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Afinado quiere decir purificado. O sea que tenemos que anhelar más la palabra del Señor que los dólares en la cuenta. Ahí se lo traduzco aquí a español latinoamericano de Estados Unidos. Tenemos que desear más la palabra del Señor que llenar la cuenta de dólares. Y no por eso no vamos a trabajar ni vamos a dejar de hacer las cosas. Pero si usted todavía desea más hacerse rico materialmente que hacerse rico espiritualmente, estamos todavía lejos de esa pureza. Dice, deseables, tu palabra, la que me puede hacer puro, la que me puede hacer parte de esa generación que te busca, que busca tu rostro, para poder purificar el templo de mi vida, para poder ser grato delante de tu presencia, porque tú eres puro. Señor, necesito desear, anhelar esa palabra. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Anhele la palabra del Señor. No la tenga como aburrida, hermano. Yo se lo digo en estas palabras para que todos me entiendan, niños, jóvenes, adultos. No la tenga por aburrida, no la tenga por ladrilluda, no la tenga por, ay, ¿quién va a leer esa letra tan chiquita y ese libro tan grueso? Le apuesto que ha leído revistas más gruesas si las suma todas. Esta palabra es pura, deseable, anhelable. Y si usted desea no solamente leerla por leerla como cualquier libro, sino leerla entendiendo que es la palabra pura de Dios, y la desea y la anhela más que las riquezas de este mundo, entonces dice que son dulces más que la miel, que la que destila del panal. Y dice el versículo 11, tu siervo es además amonestado con ello, quiere decir corregido, quiere decir que en ella encontramos la forma de purificar nuestro templo, en ella encontramos la manera de vivir una vida grata delante del Señor. Y entonces dice el versículo 11, ¿es en vano buscar y desear y anhelar la palabra del Señor? No, porque en guardarlos, o sea, en cumplirlos en obediencia, hay grande galardón. ¿Se está leyendo conmigo? Hay grande galardón. Galardón es recompensa, premio, medalla, triunfo, victoria. En guardar, en obedecer la palabra, hay grande galardón. Sin embargo, el salmista, un hombre sencillo delante del Señor, ¿quién podrá entender sus propios errores? Entonces, como no podemos tener esa capacidad absoluta de nosotros purificarnos, le decimos al Señor, líbrame de los que me son ocultos, Señor. Si aún por más que yo me investigo, me discierno, me examino, Señor, yo no encuentro qué más, Señor, tú líbrame de lo que yo no veo que tú sí ves.
Líbrame de mi maldad, líbrame de aquellas áreas de mi vida que yo creo que no necesitan corrección, pero tú sabes que sí. Amén. Líbrame, Señor. Y entonces dice, preserva también a tu siervo de las ¿qué? Soberbias. Una de las cosas que dice la palabra del Señor en Proverbios que el Señor aborrece es la soberbia. Y el salmista lo sabe, dice, Señor, líbrame, presérvame también de no ser soberbio, de que tal vez yo me examino, me miro y digo, yo me veo ya bien, pastor, yo siento, pero de pronto Dios usa un siervo, o una persona, o hasta nuestros hijos, o nuestra esposa, o nuestro esposo, en decirme, mi hijo, mi hija, yo lo amo mucho, pero usted tiene que corregir eso. ¿O yo? ¿No será usted? Y entonces el Señor dice, preserva también a tu siervo de las soberbias. A veces nosotros mismos no nos podemos purificar nosotros mismos porque no nos vemos tan malos. Pero de pronto hay otra persona que Dios pone que nos ama, que nos quiere, que ora por nosotros, que con cariño nos dice, sea el pastor, sea el líder, sea su esposo, su esposa, nuestros hijos. Escuchémoslos. A veces Dios los usa para decirle, papá, ¿usted por qué es así? Yo no, porque soy su papá. Y resulta que es Dios que está usando a su hijo, su hija, para decirle, no sea soberbio, cambie. Deje ese enojo, deje esa actitud. Entonces dice, preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Ay, me encanta a mí esto, hermano. Yo no sé, yo estoy aquí emocionado, yo por mí sigo aquí hasta las que. Aquí dice, hermano, entonces seré íntegro. Entonces, un después, si yo busco, si yo limpio, si yo, Señor, digo, aquí estoy, Señor, ¿qué más hago? Purifico, me levanto en autoridad, pero aún yo mismo no me veo mis errores. Señor, purifícame, líbrame de lo que me es oculto. No me dejes ser soberbio, no dejes que yo me crea ya la última Coca-Cola del desierto. Señor, ayúdame a vivir conforme a tu voluntad. Y entonces, seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Porque hay una búsqueda, porque hay un anhelo, porque hay un deseo que nació por la gracia del Señor en su corazón. Y entonces termina diciendo, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón. Es un círculo, mis hermanos. Usted empieza a corregir sus pensamientos, sus palabras, sus acciones. Empieza a buscar la palabra del Señor, empieza a dejar que Dios lo limpie, empieza a dejar que Dios lo transforme, quita la soberbia, quita todo eso. Entonces usted empieza a darse cuenta que ahora sus dichos son gratos. Yo antes no hablaba así, yo antes era un jetón, un grosero, yo antes no me salían 3 palabras sin que 2 fueran grosería, yo antes no podía decir 3 frases sin que 2 fueran mentira. Y entonces usted se empieza a dar cuenta y dice, Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación, mis pensamientos, mi corazón delante de ti. Porque ya a usted no le importa lo que piense el pastor, no porque no me ama o me respete, no, ya no por eso, sino porque usted sabe que hay uno más grande que lo ve, que es Dios. Amén. Y que Él ve sus pensamientos. Yo aquí los veo todos tan lindos, yo no sé cuál está pensando ahí, a qué hora la acabas de gordo. Pero Dios sí sabe. Entonces usted empieza a decir, Señor, sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Sus pensamientos, sus dichos, sus palabras, sean gratos delante del Señor. Le aseguro, no se lo estoy profetizando, le aseguro que si usted hace ese ejercicio espiritual con Dios de búsqueda, y empieza de una manera práctica a trabajar en sus pensamientos y en sus palabras delante del Señor, usted va a notar cambio en su vida. Usted va a darse cuenta que esos pequeños ajustes se vuelven grandes consecuencias de bendición para su vida. Esos pequeños momentos de soledad donde usted hizo cosas que nadie supo, nadie vio, pero Dios sí, y usted empieza a ajustarlos, se va a dar cuenta que van a repercutir en las cosas grandes, en las acciones buenas que usted cree que está haciendo por su familia, por su hogar. A veces creemos que son esas cosas grandototototas que hacemos, pero pueden ser pequeños ajustes
para que sean gratos los dichos de su boca y la meditación de su corazón, la que va a traer ese fruto de bendición en su vida. No lo busquen, se lo leo yo nomás. El Salmo 119, 127 dice: por eso he amado tus mandamientos, más que el oro y más que oro muy puro. El salmista que escribe el Salmo 119 en torno a la palabra del Señor dice: Señor, yo he amado tu palabra, más que cualquier otra cosa, más que el oro puro. Y en ese amar la palabra está la pureza, mis hermanos. Parece sencillo o parece complicado, júzguelo usted. Pero debemos ser puros porque Él es puro. Debemos desear y anhelar y amar la palabra del Señor. Amar la palabra del Señor es amarlo a Él. Porque Él es la palabra. Él es el verbo. Él es la palabra. Amar la palabra es amar a Cristo Jesús. Desechar la palabra, rechazar la palabra, darle valor insignificante a la palabra, es rechazar a Jesús, es no amar a Jesús, es rechazar la obra que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuando nosotros amamos la palabra de Dios y buscamos obedecerla, entonces también estamos amando a Jesús. Y ahí sí volvemos a 1 de Juan capítulo 3 verso 3. Mira todo este recorrido para volver al versículo que nos estamos aprendiendo. Y ahora sí agarren todos los mensajes de este mes. Ustedes los ha visto, los ha escuchado. Y ubíquese en ese todo aquel. ¿Usted está en ese todo aquel? ¿Usted está inmerso en ese todo aquel? ¿Usted cree que hace parte de ese todo aquel? Si no siente que usted hace parte de ese todo aquel, hoy le invito a que se arrepienta. Hoy le invito a que se reconcilie con Dios. Hoy le invito a que le diga: Señor, reconozco que como que yo no soy parte de ese todo aquel. Yo le invito a que le diga al Señor: Señor, perdóname. Perdona mi pecado, perdona mi frialdad, perdona mi infidelidad, perdona mi necedad. Ayúdame a cambiar, Señor. Yo reconozco que tú eres el Dios verdadero, el Dios puro. Yo reconozco que tú, Jesús, viniste, Señor, a dar tu vida por mí. Reconozco, Señor, que tú te levantaste de los muertos, que tú has resucitado y que estás sentado a la diestra de Dios, Padre. Porque dice 1 de Juan, capítulo 3, verso 3, dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. No es en nuestras fuerzas, pero sí es nuestra responsabilidad. No es en nuestra capacidad, pero sí es en nuestra búsqueda incesante de Él. Nuestra esperanza es que un día seremos como Cristo, mis hermanos, por la eternidad. Pero nuestro anhelo aquí en la tierra es buscar ser los más parecidos a Él, así como Él es puro. Y ya para terminar, los que se habían animado de pensar que íbamos hasta las 6, no, hermanos, perdonen. Vamos a terminar antes. Y quiero que lo busquen conmigo, porque esto cierra todo este mapita o este ruta o este circuito. Usted imagínenlo como quiera, esta receta. 1 de Pedro 1:22. Si usted no lo ha encontrado, también va a estar de pronto en la pantalla. Primera de Pedro 1:22 dice lo siguiente. Si quieren leámoslo todos juntos, mis hermanos. 1, 2, 3.
habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Quiere decir que Pedro dice, después de todo ese recorrido, que en mi humanidad, mi hermano, tal vez cometiendo muchos errores, he tratado hoy de plasmarle a usted. Pedro está diciendo, después de todo ese recorrido, habiendo purificado nuestras almas por la obediencia a la palabra, por la obediencia a la verdad, gracias al Espíritu, porque no era virtud nuestra, para el amor fraternal que no fingido, amémonos unos a otros entrañablemente de corazón puro. ¿Saben qué refleja ahora sí, para el cierre, la conclusión? ¿Qué refleja esa pureza espiritual? La capacidad que como iglesia, como hermanos de Cristo, tengamos de amarnos los unos a los otros. Ahí, mis hermanos, cuando usted sienta que usted está amando a todos aquí, mírense por ahí los que estamos hoy, y que usted empiece a sentir como usted empieza a amar al hermano, al que se sienta por allá, que nunca ha hablado con él, pero usted ya lo extraña, usted lo ama, usted dice, voy a orar por ese hermano, esa hermana, no nos hablamos casi nunca, pero quiero amarlo, quiero orar por él, quiero orar por ella. Y entonces cuando usted se da cuenta que su corazón se está hinchando de amor, un amor no fingido, un amor genuino, y nos podemos amar los unos a los otros con corazón puro, quiere decir que hemos hecho ese circuito, que hemos cerrado esa línea donde nos hemos purificado en obediencia a la verdad. Porque el Señor está diciendo ahí que la mayor muestra de pureza en esta vida, mis hermanos, es que podamos amarnos como hermanos en Cristo, con un amor genuino, no fingido, con un amor sincero, con un amor que realmente anhela el bienestar del otro. Y yo lo estoy diciendo aquí como pastor para que lo apliquemos aquí como congregación. Pero su esposa, su esposo, es su hermano también en la fe. Sus hijos son sus hermanos también en la fe. Sus padres son sus hermanos también en la fe. Y tenemos que amarlos con un amor no fingido, con un amor genuino, con un amor de entrañable y con un corazón ¿qué? Puro. Un corazón libre de mezclas, de contaminación. Una vida libre de toda esa contaminación que ha hecho que nuestra vida todavía pareciera que como que no ha sido posible. Seguimos creyendo que no, pero Dios está diciendo sí. Busca. Avanza. Lee la palabra. Síguete congregando. Sigue orando. Persevera. Permanece. Mantente fiel. Mantente ahí, sigue avanzando, sigue leyendo, sigue escuchando, sigue buscando. Y en ese avanzar, dice Pedro, y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, entonces vamos a poder amarnos, vamos a poder servir, vamos a poder disponernos para ir más allá de lo que hemos llegado hasta el día de hoy. Amén. Amén. Padre Celestial, gracias. Le voy a dar unos segundos, unos minutos, para que usted ahí analice, piense, mastique, digiera la palabra que usted ha recibido hoy. Examine por un instante su vida. Y hoy pueda decir, Señor, ayúdame, Jesús. Líbrame de los errores que me son ocultos, Señor. No dejes que sea un soberbio, Padre. No dejes que siga siendo sabio en mi propia opinión. Ayúdame a tener la sabiduría, Señor, que inicia con un temor reverente, santo y puro delante de ti, Señor. Ayúdame a levantarme, Señor, purificar el templo de mi vida como un día tú te levantaste y purificaste el templo físico que había, Señor. Ayúdame a derribar de mi vida todo aquello que me contamina, todo aquello que me lastima, que se mezcla con la verdad, Señor, y que la hace, Señor,
imposibilitada en mí mismo, Padre amado, darme ese privilegio de verme puro como tú eres puro, Señor. Crea en mí, Señor, un corazón íntegro, un corazón puro, dice tu palabra. Ayúdame a arrepentirme, Señor, de aquellas áreas de mi vida que aún están por corregir. Pero ayúdame a ser radical, no volver, Señor, a tomar partido en esas cosas, en esas áreas, Señor. Permíteme levantarme, Dios, con la seguridad de que tu palabra me mantendrá puro delante de ti, Señor. Pero sobre todo ayúdame a desear, a anhelar, a buscar esa palabra de vida que me transforma, que me renueva, que me levanta. Ayúdame a guardarla y a obedecerla por el poder de tu Espíritu Santo. Y ayúdame a amar a mis hermanos. Ayúdame a amar tu iglesia, Señor. Ayúdame a amar el cuerpo de tu iglesia, que somos todos juntos, Padre. Perdona nuestro pecado, Dios. Perdona nuestra maldad. Te reconocemos y seguiremos reconociéndote, Señor, como el único Dios puro, único y verdadero. Reconocemos que tú eres Dios, Señor, y que tú resucitaste de entre los muertos, Padre, para darnos vida y vida eterna. Gracias, bendito Jesús. Gracias, Padre Celestial. Amén y amén. Damos gracias al Señor, mis hermanos, y a todos los que también vieron este servicio a través de los medios virtuales. Que Dios los bendiga, que vivan su pasión por Jesús.